Gracias a los chicos de la música, de la alabanza, por ayudarnos, por dirigirnos para que la iglesia exalte al único digno de alabanza y de adoración. En la primera parte de la celebración y del culto no salía allí, era como los exámenes en el colegio, ¿no? Para ver si se sabían las letras, complete, ¿no? No sé si todavía los exámenes los toman así de complete, pero era un poquito para eso. Bueno, ahí vamos. Vamos a ir caminando un poquito rápido, como en marcha. ¿Se acuerdan? Marcha. La primera medalla olímpica que tiene el Ecuador fue la de marcha con Jefferson Pérez. Yo recuerdo eso porque Jimena, mi esposa, lloraba cuando escuchó el himno nacional y cuando nos enterábamos también que existía un deporte que se llama marcha, porque hasta eso en la vida sabíamos que eso era un deporte. Así es, hay unos que tienen más difusión que otros. Bueno, estamos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, y para esta mañana vamos a leer desde el verso 7 del capítulo 3 hasta el verso 19. Es una porción así como un poco simple, como sencilla, como que no hay mucho allí, pero vamos a ver, ¿no? Marcos 3, desde el verso 7 hasta el verso 19, dice que Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Es normal, donde hay milagros y sanidades y cosas así, la gente va a ir, como donde hay comida gratis. Si hoy hubiéramos anunciado que había comida, parrillada y no sé qué más, no habría un solo lugar donde sentarse. Así es normal, no estamos criticando, es así. Verso 9, Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él, o sea, del montón de discípulos, son muchos. Luego nombró de ese montón de discípulos a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles, sus enviados. ¿Qué es lo que significa? Sus mensajeros, es lo que iban a hacer. Apóstol no es un título de grandeza, es un mensajero, alguien que lleva un mensaje. Nombró a 12 de ellos, los nombró apóstoles y ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió. Simón, a quien llamó, a quien apodó, le cambió el nombre, pero es un apodo. ¿Cómo le puso de apodo? Pedro. Entonces, los que se llaman Pedro no tienen un nombre, sino un apodo. El apodo se lo puso el Señor Jesús. Un apodo que hacía referencia a un rasgo distintivo de él, de Pedro. Pedro suena como suena alguien que tiene las espaldas anchas. Es decir, que Pedro iba al gimnasio y era pescador, ¿no? Entonces, si rema, hace ese ejercicio y ese ejercicio le hace anchas las espaldas, remaba. Okay. Los que van al gimnasio saben un poco de eso.
Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, hijos de Zebedeos, a quienes Jesús, ahí sí dice, ¿no? Apodó. Es un apodo, los apodó, le puso el apodo. ¿Cómo le puso el apodo? Hijos del trueno, porque los tipos eran belicosos. Belicosos, se cabreaban de la nada, así, de rapidísimos, se encendían. Por eso les puso hijos del trueno. Andrés, verso 18, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote. Este no es un apodo, sino una descripción de a lo que se dedicaba este Simón, porque el otro Simón, el ancho de espaldas, era pescador, se ganaba la vida pescando. Este Simón, el celote, ¿qué era? Revolucionario, pero no ciudadano, ¿sí? Sino de armas tomar. Era de armas, el tipo detestaba a los romanos y a los que colaboraban con los romanos, como Mateo, el cobrador de impuestos. Y al final Judas Iscariote, quien después, más adelante, lo traicionó. Vamos a hacer un repaso ahí rapidito de lo que hemos visto hasta este momento. Marcos, el Evangelio de Marcos quiere que nosotros, o que su audiencia, quiere que sepamos quién es Jesús y qué vino a hacer. O sea, si usted lee el Evangelio de Marcos, el propósito del Evangelio es, Marcos quiere que nosotros sepamos quién es Jesús y qué vino a hacer, para que tú y yo sepamos qué somos y qué venimos a hacer a esta tierra o a este mundo. Y nos va a dar algunas señales del reino, que las hemos llamado. Hay unas señales del reino. Una de las primeras señales del reino es que el rey, Jesús, el Mesías, llama a la gente a sí mismo. En el 1.17, 1.20, 2.14, Jesús dice, vengan a mí y sean mis discípulos. Nadie hacía eso. Es verdad que, por ejemplo, Juan tenía discípulos, los fariseos tenían discípulos, pero esta relación de maestro-discípulo era contraria a la de Jesús y sus discípulos, porque la cosa era así. Si yo era un versado, un doctor, un maestro en ley religiosa, yo trataba de hacer todo lo posible para que mi nombre cobre cierta fama y luego alguna gente quiera ser mi discípulo. Diga, a mí más me gusta cómo enseña, predica, se viste, lo que sea, y yo lo escojo a él como mi maestro. Así era la dinámica. Entonces los maestros que andaban por allí trataban siempre de engrandecerse para que los discípulos los escogieran a ellos como sus maestros. Con Jesús es al revés. Él va por allí caminando, ve a alguien y le dice, ven y sé mi discípulo. O sea, se podía sentir eso bastante sobrado o arrogante. Al menos que tenga autoridad para hacer eso. Y esa es una de las primeras señales de autoridad. Jesús llama a la gente hacia sí mismo. Las llama, vengan y sean mis discípulos. Una primera señal de autoridad. Otra de que es el rey. Una segunda señal de que Jesús es el Mesías es que tiene autoridad sobre los espíritus malignos y les da órdenes. Y eso lo hemos visto en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos. Les da órdenes y los tipos le obedecen. Sal de ese cuerpo y se van, cállate y se callan. Jesús el Mesías tiene autoridad sobre los espíritus malignos. Una tercera señal es que tiene autoridad sobre las enfermedades, porque también les da órdenes y las enfermedades se van, como si fuesen personas. No es una persona, pero como si fuesen. Tiene autoridad sobre las
enfermedades, sobre todas las enfermedades. Una cuarta señal es que Jesús, el Mesías, tiene autoridad también para perdonar pecados. Eso ya es fuerte, ¿no? Porque ahí se arma una discusión. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues aquí está Jesús diciendo, tus pecados quedan perdonados. Es una señal, es algo que apunta a alguien y en este caso a Jesús. Una quinta señal, se veía eso un poquito la semana pasada cuando el hermano Franklin compartía la palabra. Jesús el Mesías tiene autoridad sobre el día de reposo. Para los hebreos, los judíos, ese día de reposo era sumamente especial. ¿Por qué? Porque el día de reposo es algo que Dios se inventó. O sea, el reposo se lo inventó Dios. Y eso lo vimos en Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Cuando Dios terminó toda la creación, consagró el séptimo día. Y no hay mañana y no hay tarde. Dice, en este día es el día de reposo. Eso es como un anuncio de ese lugar especial en donde no hay pecado, en donde no hay muerte, no hay maldad, porque Dios está allí. Ese reposo. El reposo de la ley, el del Shabbat, el que comenzaba el viernes cuando el sol se ponía, o mejor dicho, comenzaba el viernes cuando dos personas podían ver 3 estrellas en la noche. Allí comenzaba el Shabbat. Cuando 3 personas estaban por ahí mirando, veían 3 estrellas y entonces tocaban el cuerno y oficialmente comenzaba el día de reposo, el Shabbat, que estaba instituido en la ley, que era un rito. El Shabbat es un rito. Como cualquier rito, los ritos sirven para recordarnos algo. Nosotros tenemos algunos ritos, no muchos, pero tenemos. La Santa Cena es un rito que la tenemos una vez al mes, el primer domingo del mes. ¿La podríamos hacer el segundo domingo del mes? Sí. ¿La podríamos hacer antes del culto? También. ¿La podríamos hacer después del culto? También. ¿La podríamos hacer todos los domingos? También. ¿La podríamos hacer una vez al año? También. Sería triste hacerla una vez al año porque si se lo perdió, imagínense. Pero es un rito. Tenemos otros ritos. El bautismo es un rito de transición, pero es un rito que nos recuerda algo. Entonces, el Shabbat, el día de reposo, era un rito que recordaba algo. Que hay un reposo, que es un reposo real, genuino, verdadero, y que este día lo recuerda. No es el Shabbat. Recuerda, es un rito que recuerda que hay un reposo, el de Dios, el que comenzó en Génesis capítulo 2. Un reposo hacia el que el pueblo de Dios se dirige en la eternidad, donde no hay pecado, enfermedad, ni muerte, ni nada. Pero ese día de reposo ritual, ¿sí?, se lo inventó Dios y lo puso como una ley. Jesús, el Mesías, llega, sana en ese día y va a decir que Él es el Señor del día de reposo. Eso es ser muy, muy, muy arrogante. Declararse dueño y señor de algo es soberbia pura, al menos que sea verdad. O sea, ahí ya no, pues. O sea, el hermano Alberto tiene ahí una finca, tiene un carro, como ustedes tienen su casa. Él va y dice, esta es mi casa, le pertenece. Pero si usted va a otra casa y dice, esta es mi casa, y no es su casa, o es un mentiroso o es mucha soberbia, pues, que esto es mío.
Jesús es Señor del día de reposo porque Él es el que lo proclamó, lo inventó, lo legisló. Entonces, y esto también está vinculado, si lo queremos ver, con un poco lo que predicaba el pastor Alberto la semana antepasada y luego el hermano Franklin el domingo hace 8 días. Se hablaba ahí un poquito del día del ayuno y de los vinos nuevos, o el vino nuevo y el odre viejo, ¿no? Vino nuevo es la nueva enseñanza de Jesús. Los odres viejos son las estructuras religiosas en los tiempos de Jesús, que no van a aguantar. En el capítulo 2, si ustedes se acuerdan, Jesús va con sus discípulos, pasan por un campo de trigo, es día de reposo, van caminando, tienen hambre y la ley les permitía arrancar, como que sea un campo de manzanas o de naranjas, que pasa por allí, les es permitido tomar una manzana o una naranja, lo que sea, y comerla. Eso lo podía hacer en cualquier campo y no se consideraba robo. Se consideraba robo si usted pasaba por ese campo y agarraba 1, 2, 3, 4, se las guardaba para después. Ahí sí era robo. Como cuando va a una fiesta, o sea, está permitido que coma lo que le dan. O sea, hay unos que dicen, no, es que voy a llevar para mi tío, mi primo, mi amigo, ya eso ya está mal visto incluso, ¿no? Está mal visto. En la ley podían hacer eso y comerlo, no guardarlo para llevarlo, y no pasaba nada. Entonces usted tenía su campo de trigo y pasaba la gente por allí, arrancaba, las comía, bien, no transgredía ninguna ley. Pero los fariseos, los estudiosos de la ley, decían que cuando los discípulos hacían eso y desgranaban, eso ya era trabajo. Sí, trabajo. Y Jesús dice, no, eso sí lo pueden hacer. La enseñanza nueva de Jesús sí lo pueden hacer. Los odres viejos no aguantan, así como que se empiezan a estirar o a agrietar. Pero lo que viene a continuación revienta los odres porque Jesús sana a un hombre que tiene la mano paralizada, ¿no? Que bien nos recordaba el hermano Franklin, esa mano que está ahí, que no puede abrazar, no puede dar, no puede trabajar, ¿no? Está paralizada, pero el Señor la sana en ese día de reposo para recordarle que viene luego un reposo en donde no habrá enfermedad, muerte, pecado, nada, todo será júbilo y celebración. Y el odre se rompe porque después de que Jesús le sana a este hombre, le sana de la mano, en el capítulo 3, verso 6 dice, después de esa sanidad, los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes, es decir, dos grupos religiosos y políticos que son enemigos a muerte, que no se pueden ver, que se detestan, pero que a partir de ahora tienen un enemigo en común. Y el enemigo en común es Jesús, que acaba de reventar los odres porque ha sanado a un hombre enfermo en día de reposo. Se unen los que siempre están separados y dice ahí que los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Ahí. Bueno, hasta ahí vamos. Jesús, el Mesías, tiene autoridad sobre el día de reposo. Y ahora sí, entonces, con nuestro pasaje desde el 7 hasta el 19, Jesús quiere que sepamos quién, o Marcos, ¿no? Eso era lo que decíamos, quién es Jesús y qué vino a hacer. Pero del 7 hasta el 19, que ya acabamos de leer, Jesús, el Mesías, ordena severamente a los espíritus malignos que no revelen quién es Él y nombra a sus apóstoles para que revelen quién es Él y qué vino a hacer. Cuando leemos este pasaje desde el 7 hasta el 12,
suele pasar que nos quedamos asombrados con la cantidad de gente que es sanada, porque eso ciertamente impacta, ¿no? Una gran multitud lo siguió, y ahí está, de gente de un montón de lugares. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes, y una enorme cantidad de personas llegó ¿para qué llegó? Para verlo. Porque Jesús sanaba. Y aquí puede haber un gran problema. Si hay sanidad y no hay salvación, ¿qué pasa? ¿Se imaginan? O sea, con todos los órganos sanos, se pierde. Y el Señor Jesús lo va a decir más adelante, de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Bueno, Jesús está sanando a la gente, lo está haciendo. Ese es un acto de compasión y de misericordia, y es una señal de que Él es el Rey y que tiene autoridad sobre las enfermedades. Hasta ahí, todo bien. El problema viene a continuación cuando los que estaban poseídos, verso 11, por espíritus malignos, lo veían, los espíritus lo arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Y ahí surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué les prohibía el Señor hablar? ¿Por qué les ordenaba severamente: cállense a los demonios? Si estaban diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Dice: cállate. Pero tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cállate. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cállate. Bueno, y no solo a los demonios. En unos versos más atrás, a un hombre que sana, al hombre que lo sana con lepra, también le dice, le prohíbe que hable. Si usted se me calla, se va para el templo, ofrece lo que los sacerdotes dicen y se me queda calladito. Pero el tipo fue y comenzó a hablar. Y dice que después de eso Jesús ya no podía entrar en las ciudades, tenía que quedarse afuera, porque la gente, ¿sí?, se alborotaba y los enfermos iban y le buscaban. ¿Dónde estaba el problema? No es muy complejo si preguntamos o si tenemos en cuenta qué es lo que Marcos quiere que sepamos después de leer todo el Evangelio. Lo dijimos, Marcos quiere que nosotros sepamos o conozcamos quién es Jesús y qué vino a hacer, para que luego yo sepa quién soy y para qué estoy aquí. Entonces, todo ese alboroto y toda esa gente abalanzándose sobre Jesús, uno tras otro, tras otro y tras otro, tras otro, ¿de qué lo distraía o qué le impedía? La gente estaba enferma y quería ser sanada a toda costa. Cuando alguien está enfermo, muy enfermo, y entiende que su enfermedad no tiene cura, ¿de qué es capaz? Póngase la mano en el corazón, no por usted, por la gente que conoce. Si alguien está enfermo, ¿de qué es capaz? De todo. De todo. Mire, aquí hay esta hojita, esta plantita, usted la hierba así, tómesela. Usted está enfermo, haga esto así, camine para allá, diga no sé qué más, regrese para acá. Es capaz de todo. De cortarse el pelo, de dejárselo crecer, de beber cosas horrorosas. O sea, es capaz de todo. Cuanto consejo le dan, y la gente es experta en dar consejos, en decir: es que me duele aquí, ay, sabes que yo tengo un remedio para eso. Eso es santo, o es un secreto, decían, ¿no? Yo no sé si usan todavía la palabra, tengo un secreto, haga esto. Cuando alguien está enfermo es capaz, suele ser capaz de absolutamente de todo, de hacerlo. Y la gente se
atosiga a Jesús, tanto que tiene que decirle a sus discípulos: ténganme allí una barca para meterme al mar, para distraerme de la gente, ¿para hacer qué? Entonces la gente está que lo apretuja y Jesús dice: ténganme una barca lista. Cuando ya la gente lo apretujaba, Jesús se subía a la barca y desde la barca hacía lo que vino a hacer. ¿Qué era? Principalmente lo que vino a hacer: a predicar las buenas nuevas. Lo que Dios ha prometido se ha cumplido. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Para poder decir eso, sin que le caigan encima, tenía que estar en una barca, ahí con esa distracción y moviéndose. Las otras cosas son señales que lo apuntan a Él. Son señales. Porque Él vino y está claro a qué es lo que vino. Y los demonios tienen prohibido revelar quién era Él. Así dice, ¿no? En el verso 13, les ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era Él. Y entonces cuando uno lee eso, facilita lo que viene a continuación. Yo no sé si usted se acuerda si esto era consciente o inconsciente, pero cuando uno daba exámenes en el colegio, ¿sí? En el colegio, uno desarrolla buenas técnicas éticas o íntegras, de integridad, porque entonces uno va leyendo las preguntas, y había respuestas, o sea, la pregunta 3, lo que sea, de la materia que sea, o sea, estaba como difícil encontrar esa respuesta, la 3. Yo seguía con la 4, con la 5, con la 7, con la 8, con la 9, y de repente en la 11, en la pregunta 11, estaba la respuesta como pregunta de la 3. Y yo siempre me preguntaba, ¿eso es consciente o inconsciente? ¿Se le pasó al profe o qué? Pero así pasa, ¿no? Miren, hermanos, cuando el Evangelio dice: pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran, que no dieran a conocer, que no lo anunciaran a Él. A los espíritus les ordena severamente: no revelen quién soy yo. Se quedan callados los espíritus. ¿Qué sigue después de eso? ¿Quién sí tiene que revelar quién es Jesús? ¿Fácil o difícil? A los espíritus le dice: ustedes se me callan. Y así le dice: cállate a los espíritus. No revelen quién soy yo. Entonces, ¿quién sí tiene que revelar quién es Él? ¿El pastor? Sus discípulos lo van a dar a conocer. Por eso lo que viene a continuación, si los demonios no pueden, no deben, Dios les dice que no. Y es más, paréntesis, cuando avanzamos en el Evangelio, nos vamos a encontrar en el Evangelio de Pedro, que Pedro va a decir que los ángeles anhelan esa tarea. Pero a los ángeles también Dios les dijo: no, Señor. No, Señor. A los demonios se me callan. Entonces los ángeles se ponen pila y dicen: a los demonios se les prohibió. ¿Podemos nosotros? Y Dios les dice: no. Ni porque tengan toda la fe del mundo, Dios les dice a los ángeles: no. Esto es una tarea para los que vienen a continuación. Subió a un monte, llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a Él, y de ese combo de gente, pues Jesús, el Mesías, nombra a sus apóstoles para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Y aquí el orden de los factores es sumamente importante. Los llama, en primer lugar, para que lo acompañen, para que estén con Él, y luego para enviarlos a predicar.
para que estén con Él es un asunto interno, es un asunto particular. Y aquí, si ustedes cuentan los apóstoles, ¿cuántos son? 12, son 12. ¿Se parecen? No se parecen, son súper diferentes. Súper diferentes. Y para tener una idea, hay extremos. Hay extremos y el resto está en el medio. En un extremo está Mateo, que Mateo es publicano, es decir, es un hebreo o un judío que colabora con el imperio romano que tiene dominado a su país. Mateo es de mentalidad práctica. Yo aquí, ¿qué voy a hacer? Colaboro. Les digo cuánto gana cada uno para que luego paguen sus impuestos. ¿Cómo nos cae esa gente? Más o menos, bien, mal, ni le prestamos atención. Yo no sé si todavía, ¿se acuerdan? Hace algunos añitos atrás, era un ejército de gente que ponía esos sellos así en los negocios, ¿no? Clausurado, SRI. ¿Cómo le caía a esa gente? O el que iba hasta su negocio, compraba algo, usted le iba a dar la factura y decía, no, es que me voy rapidito. Y después regresaba con los agentes y tríngale. ¿Cómo le caía a esa gente? Mal. Bueno, Mateo era eso y peor. Ese es Mateo, de los 12 apóstoles de Jesús. Y en el otro extremo está Simón el celote, el revolucionario. ¿Sí? El que estaba haciendo de todo para expulsar a los romanos, con arma en mano. Entonces aquí está Simón y del otro lado está Mateo. Entre los dos se odiaban, se temían, ¿no? Pero ahora son apóstoles de Jesús. Y en el medio están los otros. No hay uno que se parezca al otro. Cuando Jesús los llama a estar con Él, a tener intimidad con Él, a estar cerca de Él, ¿ustedes creen que esa intimidad va a ser igual la de Judas, el celote, y la de Mateo? ¿Va a ser la misma? No, va a ser diferente, porque tienen perspectiva diferente. Son apóstoles de Jesús, pero la forma de entender esa intimidad va a ser diferente, muy, muy diferente. Luego los dice que de estar con Él, una cosa, y eso implica esa intimidad, cómo oran, cómo lo adoran, cómo se relacionan con Él, es diferente, no tiene por qué ser igual. Hay gente que ora, que no puede orar, hermanos, que no pueden orar si no es de rodillas. O sea, para ellos la oración es de rodillas. Cuando yo les digo que oro acostado, me dicen, con razón. Con razón. Pero hay versículos bíblicos. El salmista dice, yo acostado en mi cama te bendeciré. Y no está enfermo, está acostado, está ahí disfrutando, adora a Dios. O en la ducha, cuando uno abre la ducha, se ducha. Yo siempre tengo que preguntar esto, o sea, ¿tiene ducha en su casa? ¿Quién se baña con matiancho todavía? Puede ser que alguien, no sé, pero uno abre la ducha, se está duchando y qué rico. Yo digo, Dios, gracias, de verdad. Gracias, porque sí sé, porque sí recuerdo lo que es ir hasta un pozo, llenar unas canecas de agua, llevarla hasta la casa, no para bañarme yo, sino para que se bañen las mujeres de la casa. Sí, las mujeres de la casa. Los varones nos tocaba bañarnos en el río. Y estar ahora y abrir es una forma de exaltar a Dios. Lo que les quiero decir, hermanos, es que hay 12 apóstoles y por lo menos hay 12 formas distintas de tener cercanía e intimidad con el Señor Jesús. Queremos tener intimidad por medio del ayuno. Se habló del ayuno.
Hay unos que ayunan de todo, o sea, no comen nada. Hay otros que son como Daniel, y ese ayunó por un tiempo de carnes y no sé qué más, y solo se alimentaba con verduras, era una dieta vegana, ni huevo, o sea, vegana, y agua. ¿Está bien? Y hay otros, nada. Son formas de estar cercanos con el Señor Jesús, por lo menos 12 formas diferentes. Eso es interno. Luego dice que los envía a predicar. Ahí dice, ¿no? Los mandó a predicar. ¿Qué predicaban los apóstoles? Facilito también. Lo mismo que predicaba el maestro. Lo que está en el 1:15. De que Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Eso dice el verso 14. Y el verso 15 dice qué es lo que decía. ¿Ustedes creen que si Jesús predicaba, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia? Eso predicaba Jesús. ¿A quién se le mete en la cabeza que si eso predicaba Jesús, los 12 iban a predicar otra cosa? O sea, no puede ser. Predicaban lo mismo que predicaba el maestro. Pero sí había una diferencia. También está fácil. ¿Cuál era la diferencia? El mensaje era el mismo, pero la forma de predicar, les aseguro que era diferente. Les aseguro que era diferente. En esta mañana tenía que estar aquí predicando Johnny Sánchez. Tuvo una dificultad, no pudo. Bueno, la semana pasada estuvo Franklin. Ahí está Franklin. Lo escuchamos a Franklin, vivimos la fiesta, todo muy bonito. ¿Okay? Franklin y Johnny son recontra diferentes. Son diferentes. Charito e Irasmel son diferentes y las hemos tenido aquí predicando a ambas. El mismo mensaje. Es una maravilla, ¿no? El Señor Jesús quiere ser dado a conocer, quiere ser revelado, quiere que otros lo conozcan, pero no por lo que los demonios dicen, ni por lo que otros dicen, sino por lo que sus discípulos, que primero están con Él, lo dan a conocer. Entonces, cuando un vecino, amigo, familiar quiera conocer a Jesús, no le envíe un video de su predicador favorito. ¿Para qué? Se llenan los teléfonos de megas y ahora es un relajo. ¿Quién no tiene problemas con la memoria de su teléfono? Claro, Rosita no tiene porque su iPhone es de 512 gigas. Entonces, ¿qué problema va a tener pues, Rosita? Mi teléfono es de 64, se llena, pues hay 64, 128, 256, 512. Entonces, bueno, pero la mayoría tenemos problemas. No le envíe un video de... ¿Por qué? Porque Jesús quiere ser revelado o dado a conocer por medio de sus discípulos. Y no piense, no, es que o sea, si llamo al pastor Alberto mejor porque él tiene como... Eso es como que uno se ponga a escoger entre Simón Pedro o Juan o el... Dios va a usar a la persona y con su personalidad para que otros conozcan al Señor Jesús. No para que lo conozcan a Él, sino al Señor Jesús. Entonces, y finalmente, un dato curioso y muy interesante, el verso 19 de estos discípulos de Jesús que están con Él, dice que Judas Iscariote, al final, ¿no?, lo traicionó. Bueno, eso puede pasar. No se escandalice cuando alguien que ha estado con nosotros por un tiempo, que ha andado con Jesús, que ha tenido autoridad, que ha expulsado demonios, dice, oye, pero estaba con Jesús, expulsaba demonios, sanaba enfermos y hoy ya no está.
Si tal vez debí ser mejor. ¿Qué mejor? Al Señor. ¿Qué mejor que el Señor Jesús? Después del Señor Jesús, en el top que uno suele tener, ¿quién sigue después de Jesús? Como predicador, pastor, entregado, de fe, ¿de quién? Pablo, no hay duda. Después de Jesús, como expositor, predicador, Pablo. Mi esposa dijo, ninguno de mis hijos se va a llamar Jesús ni de chiste, o sea, ni de broma. Y Pablo tampoco, ¿no? De ahí para abajo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al Señor Jesús, Judas, y a Pablo, un montón. O sea, hay gente, eso es posible, eso puede pasar. No debemos de escandalizarnos. Yo quiero animarles, queridos hermanos, pensando en esa diversidad de dones, de talentos, de cosas para hacer, podemos llegar a traicionar a Jesús como lo hizo Judas, no exactamente, pero un poco parecido. Es decir, podemos llegar a traicionar su mensaje. Ejemplo, si los niños comienzan a fastidiarnos, traicionamos el mensaje de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si a los extranjeros los comenzamos a hacer a un lado o a tratarlos como gente de segunda categoría, traicionamos el mensaje de Jesús. Si a las mujeres las mandamos a la cocina, en vez de que se queden aprendiendo, ¿sí?, de Jesús, traicionamos el mensaje del Señor Jesús. Pero hay otra forma de traicionar el mensaje del Señor Jesús y está en Romanos capítulo 12 y cerramos con esa lectura. Romanos capítulo 12 dice así. Verso 6, voy a leer desde el verso 6. Aquí está diciendo Pablo que somos diferentes y celebramos esa diferencia y es una maravilla ser diferentes. A la hora de tener intimidad con el Señor, a la hora de exaltar, de adorar, somos diferentes y es una maravilla. Dios, verso 6, Romanos 12, 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. ¿Vamos? Si eres maestro, enseña bien. No solo en la iglesia, en cualquier lado, enseña bien. Si quieres, subráyelo ahí. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Pausa. Si usted no tiene el don de animar a otros, cállese la boca. Si no tiene el don de animar, cállese la boca. Si es pesimista, cállese la boca. Como le decía a mi suegra, al maestro Johnny Roldán, cuando era mal hablado, se le salían, ¿no?, como 70 malas palabras al día. Y mi suegra le decía a la hermana Leti, cósale la boca. Bueno, funcionó. Johnny es otro. Si usted no tiene el don de animar, ¿verdad?, no anime, pues. ¿Estamos? ¿Entendemos eso? Si tu don es dar, el don de dar, porque para alguien tiene el don para dar, hazlo con generosidad. Si Dios te da la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Bueno, acabamos de orar por Robert e Isa. Van a liderar un grupo. Toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, de ser compasivo, misericordioso, ¿qué dice? Hazlo con gusto. Y si no tiene ese don,
¿Qué va a hacer? Cállese. O sea, si no tiene un corazón compasivo y hay alguien que ha tropezado, caído, pecado, embarrado, lo que sea, váyase a otro lado, a la casa por allá, y a Dios dígale: Señor, ¿cómo tú puedes tolerar a esta gente así? Y haga como Juan y Santiago, a los que Jesús apoderó. ¿Cómo los apoderó? Hijos del trueno, porque cuando los tipos veían que a Jesús le hacían un desplante, ¿sabes qué decían? Les ardía por dentro el corazón y decía: Señor, que descienda fuego del cielo y consuma y los haga pero polvo. Los tipos no tenían el don de la compasión. O sea, si usted no tiene ese don, váyase a algún lado solito y diga: Dios, destruye a esta gente, destrúyela. Y Dios lo escucha. ¿Le va a hacer caso? No, pues, porque Dios a las tonterías que uno dice, pues no les hace caso, ni porque tenga toda la fe del mundo. Pues, ahí estamos. 12 apóstoles, 12 personalidades diferentes para relacionarse con el Señor Jesús. Los llama para que estén con Él, porque Jesús quiere darse a conocer, no por lo que los demonios dicen, no por lo que otros dicen, sino por lo que sus discípulos revelan y dan a conocer. Verso 9, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, eso es para todos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿En qué? En lo que es su don, su llamado y su capacidad. Hay mucho que hacer. Entonces, si ponemos a alguien a dar la bienvenida, pues está alguien que está feliz de ver que la gente viene, que quiere recibirles. Con esmero, lo que sea que haya que hacer. ¿Hay cosas que hacer? Sí. Hay que trabajar con adolescentes. Luego, la reunión del cuerpo de diáconos que estábamos el día jueves, que no sé, Pastor Alberto, Rosita me dijo: Pastor, lo extrañamos en la reunión de cuerpo de diáconos. Y yo le dije: Rosita, ¿qué pasó? Donde Rosita dice eso delante de mi esposa, ¿sabe lo que ella va a decir? ¿Y a dónde te fuiste? Tú saliste de la casa, dijiste que ibas a reunión de cuerpo de diáconos, y Rosita vino y dijo: lo extrañamos. Me arruina el matrimonio, Rosita. Gordy, o sea, yo estuve ahí, hay testigos. Y la reunión fue aquí. Y no hubo comida. Y salí con hambre. Bueno, ahí está. En verdad estamos orando. ¿Saben por qué? Porque anhelamos, es nuestra oración, porque hay trabajo que hacer. Están los adolescentes, y ya hay gente que trabaja con adolescentes. Cumplen 18 años, ya van a la universidad, es otro grupo. Ese otro grupo debería ser en el tiempo universitario, de los 18 hasta los 24 por ahí. Terminan los universitarios, ya no están en la universidad, sea que estudien maestría o lo que sea, eso es otro grupo de jóvenes. No está bien que estén mezclados hasta que llegan a los 30, y después de los 30, eso es otro grupo de jóvenes. Tiene 31 y está con los chicos de 18. No, los de 30 para arriba es otra cosa. Se necesita gente que lidere esos grupos. Hay mucho trabajo que hacer. Mucho, realmente mucho trabajo. Así que hay que hacerlo, y hacerlo con esmero, sirviendo al Señor con entusiasmo. Verso 12, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Ok. Ahí dice, aquí, ¿sí ven? Tengan paciencia en las dificultades, porque, hermanos queridos, no importa si oramos, aunque oremos de rodillas y ayunemos todas las semanas y 5 y 7 días, y no importa lo que hagamos, ¿va a haber dificultades? Sí, Señor, las va a haber. Aunque se hagan las cosas bien, sí, Señor. Por varias razones. Una, seguimos siendo humanos. Eso implica que tenemos todavía pensamientos egoístas, con buena intención, con lo que sea,
y porque Satanás también anda por allí fregando la existencia. Porque no le gusta que se atienda a los niños, que se atienda a los jóvenes, que se atienda a los matrimonios. Ustedes saben lo que cuesta hacer un retiro. No en plata. La plata tiene su costo, pero ese es el mayor problema, Pastor Alberto. El gran problema, es parte del problema. Mentalizar a la gente que ahorre para ese es un lío. Mi esposa y yo el año pasado quisimos que una pareja vaya. Le pagábamos todo para que vayan. Finalmente no fueron. Dijeron no, pagado. El mayor problema no es el dinero. No es ese. Pero cuesta armar un retiro, es complicado. De adolescentes, es difícil. Toda la logística, la cosa, La gente va, lo vive, sale tan feliz. Los que no han trabajado haciéndolo y siempre dicen lo mismo. Uy, deberíamos hacer esto todos los meses. Y ahí la carnalidad de uno sale, hazlo tú pues, hazlo tú. Uno está cansado. En los retiros de matrimonio en Perú, cuando íbamos, habían 2 equipos. El equipo que lo hacía no era el mismo que recogía todo el andamiaje del retiro. Eso ya era otro equipo. Porque cuando se termina, el domingo al mediodía ya, chao, la batería, low battery, 0. Bueno, hay mucho que hacer. Así que tengan paciencia en las dificultades. ¿Y qué hay que seguir haciendo? Y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Y bueno, las recomendaciones siguen a continuación. Verso 21, y con ese cerramos. Queridos hermanos, fuente de paz. El último, no dejen que el mal, lo que sea, los venza. No dejen que el mal los venza, de donde sea. Más bien, venzan al mal haciendo el bien. De su lado tienen al Señor, su Espíritu, su palabra y nuestras oraciones. Oremos. Padre y Dios, gracias esta mañana, este tiempo por tu voz. Gracias que nos estás recordando quién es el Señor Jesús y qué vino a hacer. Y gracias también, Señor, por el enorme privilegio que nos das de darte a conocer. Cuando hablamos con el cónyuge, con el hijo, con el vecino, con el amigo. Tú quieres que otros te conozcan y quieres que ser conocido a través nuestro. Que nuestro corazón y nuestra boca se abran, que nuestros brazos se abran, que nuestras manos se extiendan para levantar al que está caído, para abrazar al que nadie más abraza, para consolar al que está desconsolado. No con nuestro consuelo, ni con nuestras fuerzas, ni con nuestra sabiduría, sino con la que viene de ti, Señor. Por eso, como iglesia, nos comprometemos a seguir orando, perseverando, haciendo todo como para ti, recibiendo de ti la fortaleza y la guía de tu Espíritu. Y gracias por la autoridad que nos has dado sobre los demonios, sobre las enfermedades. Pero gracias, Señor, porque nos has invitado a tener intimidad contigo, Dios. Bendito seas. Que sea esta comunidad, esta iglesia, una iglesia que disfruta estar contigo en este lugar, pero también en el carro, en el bus, caminando en la calle, en casa, en la montaña, en la ciudad. Que podamos ser hombres y mujeres que realmente se deleitan al estar contigo, sin importar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Que nada ni nadie nos distraiga de este enorme privilegio de disfrutar de tu presencia siempre, en todo lugar y en todo momento. A ti el honor y la gloria, en el nombre de Jesús.